Los alumnos del tercero C de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria del ENSEP presentan los alumnos del El mejor podcast. Parlandeando. Parlandeando. Un paseo por la historia. Hola, ¿qué tal a todos? Nosotros somos de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundarias. El día de hoy estamos para realizar un podcast con temas de interés, como son la ilustración, el renacimiento de Denis Diderot, Darwin, entre otros. Para ello, mi compañera Evelyn, Carlos, Luz, Vianey, Magali, Ariadna y un servidor estaremos brindándoles este tema. Vamos a iniciar con el tema del Renacimiento. Sabemos o tenemos en cuenta que el tema del Renacimiento fue un movimiento cultural filosófico que se dio a partir de los siglos del 14 al 15 y surgió en Florencia, Italia, y se expresó por toda Europa excepto por Rusia. Ese tema se caracteriza por los antropocentistas, es decir, que el antropocentista tenía un gusto, una curiosidad por saber más sobre el cuerpo y admirarlo. Y pues como bien lo dice, un renacimiento, surge este nombre porque fue un renacer de la cultura greco-latina. Y es así como vamos a abrir el podcast. Bueno, otro aspecto a considerar que creo que es importante es saber el contexto de cuándo sucedió el Renacimiento, porque como es bien sabido, dentro del Renacimiento, la época oscura o medieval, la forma de gobierno era completamente absolutista y, como menciona, fue completamente un renacer, fue como un super boom, una apertura a la luz, al nuevo conocimiento, etc. Y en donde pues se planteaban nuevas ideas, como menciona, se caracterizó porque se puso al ser humano en el centro de todo, y además de que el poder del clero disminuyó mucho, ya que pues sabíamos que el clero era pues prácticamente quien poseía el conocimiento y quien decía que estaba bien o que estaba mal, que podía conocer la demás gente y lo que no. Entonces esto marcó mucho este cambio tan brutal y drástico de la época oscura o medieval y al Renacimiento, además de la laicización del saber. ¿Qué es esto? Que actualmente lo vemos, o sea, nuestra educación es laica aún en el presente. Además dio pie al comercio, se buscaron nuevas rutas de comercio. Desde ahí viene la parte de nuevos descubrimientos, se crea la imprenta, se descubre América, y son cositas que quizá en este momento lo vemos como muy, X cosa, bien pequeño, pero en ese momento era algo tan importante y relevante para todos. De ahí siguen habiendo cambios a favor de la ciencia. De hecho, en ese entonces es cuando se hace el movimiento Carpe Diem, que prácticamente es una forma de pensar en tienes que vivir el presente y no preocuparte por el futuro. De hecho, esta forma de pensar sigue vigente hoy en día en lo que es estas nuevas generaciones, porque siempre implementan o te dicen, vive el presente, no te preocupes por el futuro y el pasado es pasado. Entonces Carpe Diem fue utilizado en poesía y en el arte, música, etc. Entonces, más que nada, este movimiento es sumamente importante e interesante. Además, en el Renacimiento, como tal, la figura humana toma un gran peso. Entonces se vuelve tan relevante el valor humano que se le da a las personas, porque antes de esto las personas no valían, había muchos esclavos,
las personas no tenían ningún peso en la sociedad y entre más baja era la clase, menos valor tenía, solo tenía poder como tal. Como tal, ¿La clase alta? Sí, la clase la alta. corona La, y la iglesia. sí, la iglesia. De hecho, la iglesia juega un papel bastante importante porque justo en el Renacimiento la iglesia pierde peso, se crean nuevas ramificaciones, ahora ya no solo es una religión, son muchas. La iglesia empieza a dejar de ser relevante. De aquí nace la Ilustración, donde nuevos filósofos, científicos empiezan a encontrar nuevas explicaciones a todo lo que ocurre. Ya no solo es Dios y no todo lo que pasa es en gracia de Dios. Claro, más que nada, pues ya lo habías dicho, ¿no? O sea, es como un renacer y más que nada es cuando la iglesia, ¿no? Prácticamente pierde el poder en lo que viene siendo la masa de personas. Y sucede debido a, más que nada, lo que pasó con la peste negra, ¿no? O sea, sabemos que fue una epidemia global, bueno, que afectó en su mayoría a Europa. Entonces la gente, al ver que, pues sí, no servía mucho orar o rezarle, pero cuando la ciencia llega y juega un papel muy importante en esta parte, pues la gente ve que los resultados son más precisos, más concisos, y entonces dicen, ¿saben qué? La iglesia que se vaya. Bueno, respecto a eso, así como lo comenta, todo empezó de ese renacimiento dentro de la Ilustración. Existe o hubo un autor que es muy relevante, que es Denis Diderot, el cual pues se le conoce por su obra principal fue la enciclopedia. Fue uno de los colaboradores en escribir con su puño y letra la enciclopedia. Hay muchos pues donde se presentaron muchos conocimientos, y no solamente pues como ideas filosóficas o pensamientos, sino que abarcaba desde aspectos de anatomía, como lo dijeron, ya que el humano empezó a cobrar mayor peso, mayor valor. También aumentó mucho o se crearon grandes descubrimientos en cuanto a la ciencia en la anatomía, también en la ciencia, en la medicina, incluso en los oficios, pero específicamente, como lo comentan respecto a la religión, Denis Diderot, incluso una vez fue encarcelado justamente por estas ideas, porque él pensaba que realmente el conocimiento provenía de los sentidos, no de una revelación divina, no te llegaba a ti mediante pues la espiritualidad o orando o rezando. Creía eso, y tan así fue que pues se dio a la tarea o a la labor de reunir a ciertos autores célebres como Rousseau, Voltaire, de Albert, entre otros, para que pues unieran todo ese conocimiento que se tenía, buscando a los actores menos valorados en esa época, que pues era la clase burguesa, que pues en cuanto a sus oficios y profesiones, dentro de la enciclopedia se detalló con mucho peso y con mucho valor lo que hacían, cómo lo hacían, y esto causó que justo a ese sector de la población se le dignificara, se le diera más valor, más importancia, que en esa época pues no tenían, porque eran realmente pues casi la clase más baja. Entonces ese aspecto fue muy importante, aparte de que pues él era burgués, no provenía de la aristocracia, su papá era un cuchillero pues humilde. Entonces lo que buscó, o al menos su obra, fue pues realmente importante y tan aclamada por las personas, porque las personas lo valoraban como
pues como un ejemplo, como alguien importante que les estaba dando, o que se interesaba en ellos cuando nunca nadie se había interesado pues en lo que hacían, y eso es algo que considero que es muy importante, el hecho de dignificar, de sentirse orgulloso, incluso hasta, pues no sé, de sus padres, que como ya mencioné eran burgueses. O sea, no es como que haya olvidado sus raíces, sino buscó la manera para hacer más grande eso, y que toda la demás gente pudiera conocer el cómo se realizaban ciertos oficios, pues la importancia que de verdad se merecían. Bueno, y es que yo creo que, bueno, básicamente es eso, ¿no? Desde el Renacimiento, la Ilustración, y con Denis Diderot fue algo que nos caracteriza, fue nuestra curiosidad, nuestra hambre por saber, y bueno, fue lo que nos detenía, de cierto modo, que de la corona, la iglesia, era todo, lo era todo, y lo que se decía, pues se hacía. Entonces, fue un gran avance que se tuvo en ese momento, que a través de eso, ahora, ¿dónde estamos? O sea, tenemos actualmente un gran avance, pero pues gracias a que en ese entonces, pues ya sé que se alimentó la curiosidad, primero fue como con la medicina, bueno, el amor al cuerpo físico, al cuerpo humano. Luego fue que fue explorando más, llegamos hasta Denis, donde pues él quiso que no solamente los de la corona, los de la iglesia, tuvieran el derecho a la educación. Y pues bueno, fue básicamente así. Igual, no sé si me estoy adelantando mucho, pero ahorita les voy a hablar un poquito más de él. El Marqués de Pombal era un representante del despotismo ilustrado. Era como una forma de gobierno que buscaba como conciliar el absolutismo y las ideas de la ilustración. Entonces, algunas de las características que mencionan pues también se ven reflejadas en el despotismo. También tenemos que esta forma de gobierno quería o procuraba que sobresaliera la vida económica de las personas, se preocupaba por la educación, creo como quería que se conociera más la cultura de la nación. Entonces, pues no sé. Además, que le debemos la democracia a la ilustración. En la ilustración es donde nace la democracia, y el pueblo empieza a tener voz, se puede decir. Ahora el pueblo decide que si quiere y que si no. Además, también aquí nacen los tres poderes como actualmente los conocemos, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ahora alguien crea algo, otra persona lo ejecuta, y ahora hay quien verifica que se esté realizando de forma correcta. O bien se castiga en caso de que no. Bueno, y realmente fue este periodo, o este gran periodo, fue pues una época completamente de luz, porque fueron grandes o enormes los avances que se llevaron a cabo. Y como dice, muchos de ellos siguen presentes hasta nuestros días. O sea, en la actualidad seguimos con estas ideas, tan solo respecto a la división de los poderes. Actualmente aún conservamos todavía eso. Y pues es algo importante resaltar desde hace cuántos años, hace cuánto tiempo empezaron estas ideas, y cómo aún en la actualidad todavía nos marcan, o todavía seguimos con ese pensamiento, al igual que, por ejemplo, Isaac Newton, tan solo pues también tuvo muchísimos aportes dentro de toda esta época, y que en la actualidad pues seguimos teniendo muy presentes. Sí, dentro del Renacimiento, Isaac Newton formó parte de la revolución científica que se formó a partir pues desde esta época, a partir del descubrimiento y los estudios de Nicolás Copérnico. Ahora vamos a hablar un poco de la vida de Isaac Newton. Como sabemos, creo que todos hemos escuchado un poco de Isaac Newton, de lo que ha hecho, de las aportaciones que hasta ahora pues son importantes.
Por ejemplo, bueno, antes de empezar con las aportaciones, creo que es importante dar a conocer un poco de su vida. Recordemos que su vida inicia desde el fallecimiento de su papá, a meses de que él naciera. Y bueno, después de 3 años, pues su mamá se volvió a casar, lo que él pues fue a vivir con sus abuelos en una granja. Y bueno, pues él estudió en escuelas cerca del pueblo de donde él vivía. Y pues un aspecto que es a lo mejor importante es que no sobresalía tanto en las escuelas como a lo mejor pensamos, ¿no? Ya que era muy inteligente. Sin embargo, cuando era pequeño pues no era así. Otro aspecto importante que podemos decir de él es que, bueno, como él lo decía, él estudió en escuelas que estaban cerca del pueblo, y en el transcurso de la primaria él aprendió a lo mejor percibir los solsticios y bueno, del sol, que tenían que ver con esto. Empezó a contar las horas, incluso los días, empezó del mes, porque como tal, pues no, como ahora, ¿no? Que tenemos un calendario y que sabemos pues en qué día estamos, antes no era así, te tenía que hacer a partir de cuentas, y lo que él desde pequeño pues aprendió a hacer esto. Y bueno, llegó un momento de su vida en el que dejó la escuela, ya que sus abuelos pues lo llevaron a la granja para que aprendiera pues a hacer tareas, ¿no? Que se hacían dentro de una granja, exactamente. Sin embargo, pues se dieron cuenta que él no le gustaba, o sea, no le llamaba la atención los trabajos que se hacían dentro de él. Así que se dieron cuenta, pues en este caso, pues como ya lo mencioné, que vivía con sus abuelos, de que él tenía una gran afinación por estudiar, por conocer, por saber el porqué de tantas cosas, porque pues todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, después de esto, pues se dieron cuenta de que él necesitaba estudiar para conocer más, no para quedarse con lo que solo tenía. Entonces, pues, bueno, siguió estudiando y en fin. Después de todos estos estudios, que también hubo pautas dentro de él, pues desarrolló muchas cosas importantes que hasta ahora, pues, es algo... Siguen presentes. Exactamente, que siguen presentes en nuestros días. Por ejemplo, recordemos que desarrolló, bueno, que él se destacó como un gran físico, matemático, también en la astronomía tuvo un aporte importante, fue en realidad un genio al cual le debemos el descubrimiento de la ley gravitacional, que es una de las piedras angulares de la ciencia que hoy en día pues es muy importante, ¿no? También fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Recordemos que Isaac Newton le llamaba mucho la atención esta parte, la parte de las matemáticas, de la física. También estableció las leyes de la mecánica clásica y, partiendo de la ley gravitacional universal, dedujo las leyes de Kepler. En forma más general, logró construir el primer telescopio de reflexión. Creo que es algo, en manera de resumen, algo importante que desarrolló Newton y que hasta hoy en día está presente, en el que todos pues hemos desarrollado y estudiado y conocido las leyes de Newton, ¿no? Que todos reconocemos y que estudiamos en ese transcurso de secundaria, ¿no? Sí, claro. Y bueno, un aspecto fundamental en lo que comentaba, como el descubrimiento o más sobresaliente, es pues darle ese enfoque a la gravedad. O sea, él pues se dio cuenta de que la misma fuerza que hace que nosotros podamos estar de pie, o sea, bien de pie sobre la Tierra, es la misma que la que permite que la Luna gire en órbita alrededor de la Tierra.
Entonces yo creo que es como algo que se tiene que resaltar, porque pues realmente fue muy importante, o sea, y eso no va a cambiar, o sea, va a seguir presente a lo largo de los años, y considero que es algo muy, muy destacado y muy sobresaliente. Sí, o sea, de hecho, básicamente todo el mundo lo conoce por eso. Incluso en la escuela está mal enseñado que lo descubrió porque estaba debajo de un manzano y le cae la manzana en la cabeza, ¿no? O sea, es la historia que siempre nos han contado. Isaac Newton estaba sentadito en un árbol y, por azares del destino, se le cae una manzana. Cae, la agarra y dice, ¿por qué cae, no? Pero no, realmente no pasó esto, o sea, esto más que nada es como una fábula. Es algo, es algo que se nos dice mucho en la escuela. Sin embargo, pues hay datos que dicen que no, o sea, el ensayo de esa ley ya estaba escrito mucho antes de que pasara ese suceso. Porque sí pasó, pero no inició gracias a eso. De hecho, él era un seguidor importante de Denis Diderot. Entonces, él sigue sus filosofías y es por eso que es tan leal al conocimiento que tenía esta persona. Entonces, no es como que lo haya, como lo menciona Carlos, estaba debajo de un árbol y pasó. Él ya tenía como antecedentes de este suceso. Claro, o sea, digo, es fascinante, ¿no? O sea, una fábula así, pero como decía la compañía, o sea, tuvo un proceso mucho antes y incluso, pues, es muy curioso, ¿no? Porque este señor tiene impacto incluso en la cultura pop de hoy en día, porque, bueno, de mi parte, a veces cuando voy por la catedral o así, yo he visto grafitis de él. Entonces es curioso porque ha tenido un impacto tan fuerte en la vida del ser humano, en todo, incluso hoy en día es muy relevante, porque nadie ni nada va a quitar eso, sus aportaciones, nadie, jamás. Aparte, yo también creo que, o sea, dices, es una fábula y así nos la enseñaron. Y qué padre que lo hayan adaptado porque nosotros lo pudimos entender de una forma muy, muy fácil. Entonces yo creo que es una excelente adaptación que tuvieron de ese descubrimiento que ya se había trabajado años atrás. Bueno, y otro aspecto que pues también es importante es que no nada más tiene descubrimientos en cuanto a la ciencia, específicamente en las leyes de gravedad o en el cálculo, sino que también realizó estudios sobre la luz. O sea, en ese tiempo se tenía identificado, se pensaba, se creía que la luz del sol era blanca y pura. Y con sus estudios fue desarrollando y descubrió que la luz como tal del sol está compuesta por un catálogo de colores, que es los que vemos en el arco iris, ¿no? Los colores primarios. Exactamente, y esto es algo que pues, o sea, tú lo ves y incluso hay una banda que tiene Pink Floyd. exactamente, que tiene esa como ese, digamos, ¿qué será? Un logo, esa imagen que lo representa. Que lo representa, sí. O sea, entonces la enorme dimensión de sus aportaciones, pues realmente es algo que lo vemos todos los días, en nuestro día a día. De hecho es algo curioso porque siempre, bueno, en la primaria, el color blanco, mi madre siempre me decía, es que el color blanco es la unión de todos los colores. Yo ese entonces ni sabía, o sea, yo decía, pero ¿cómo? O sea, yo mezclo todos los colores que tengo, no me sale blanco. Pero ya después de que me explican eso, tiene sentido. ¿Por qué? Porque la luz que sale o que nos pega, pues es blanca, ¿no? Pero es la unión de esos colores primarios. Incluso hay una representación donde está Isaac Newton, tiene este artefacto donde se refleja la luz, entra directa y sale como si fuera un filtro y salen y salen los colores primarios. Vuelvo a decir lo que había dicho antes, el graffiti que vi
es precisamente esta imagen donde tiene esta gran revelación de lo que viene siendo la luz. Sí, creo que este personaje es muy importante y no solo lo fue en su época, ¿no? Sino que hasta ahora pues tiene un gran impacto. ¿Por qué? Porque aún seguimos estudiando estas leyes, ¿no? Pues, como ya lo mencioné, pues nos las enseñan y nosotros lo comprobamos con diversos experimentos, etc. Entonces, no nada más fue como lo decía, ¿no? Que en la física y en la matemática, sino que también fue pues en esta parte de la luz, ¿no? De comprobar algo. Entonces, pues sí, creo que es alguien importante al cual a lo mejor, no a lo mejor, sino que sí le debemos cosas, ¿no? Que él que en su momento descubrió y que pues ahora es importante, ¿no? Y que nosotros pues aún seguimos con esto y pues no sé. Y creo también que eso le debemos al Renacimiento, ya que en el Renacimiento los artistas, todas las personas que estaban interesadas por la ciencia o alguna otra cosa, que no fuera la iglesia, se sienten libres y empiezan a expresarse. Si no hubiese surgido esto, yo creo que jamás hubiésemos entendido las cosas como las entendemos ahora. Seguiríamos como en una etapa o una época oscura, o sea, totalmente cegados, ¿no? Sí. Por la ignorancia. Exactamente, y creo que todo empieza desde el querer saber el porqué, o sea, el porqué de muchas cosas, ¿no? O sea, empieza desde la curiosidad y desde ahí empiezan y surgen muchas cosas, y no solo con este autor, ¿no? Sino que hay muchos autores que hicieron, que conocieron y que descubrieron infinidad de cosas. Es como el científico inglés Charles Darwin, que hasta cierto punto tenía, o la bien conocida la teoría de la evolución o teoría de Darwin, que en esta básicamente nos da a conocer que el origen de los seres vivos tiene un porqué. O como bien comentábamos, es básicamente el porqué de los seres vivos tenían para adaptarse, ¿no? Entonces... Claro, o sea, más que nada, sí, no, o sea, Charles Darwin es una parte primordial en lo que viene siendo la evolución, ¿no? Porque por eso se llama teoría de Darwin. Él plantea que nosotros, el ser humano, viene o es primo hermano del mono. Más que nada se cree y hay evidencia, incluso puedes hacer una prueba de ADN que te puede decir cuánto es tu porcentaje de ADN de Neandertal, o sea, cuánto porcentaje de Neandertal tienes en tu código genético. Entonces, Darwin plantea esto gracias a que va a un viaje a Islas Galápagos, un lugar, un paraíso perdido en el tiempo, también se le llama, acá sí, pero él se da cuenta que las aves que hay en ese lugar, que tienen diferentes picos. ¿Y por qué es esto? Pues porque cada ave tiene diferentes formas de conseguir su alimento y de comer su alimento. Entonces es cuando él observa y ve que los animales se adaptan al nicho o pues sí, cambian de formas físicas favorables para lo que están viviendo. Cabe destacar que en lo que comenta él fue en un viaje en el barco Bagle, que duró aproximadamente 5 años en recorrer todo las islas. Y yo creo que, o sea, es un descubrimiento que pues sí, si bien sigue presente, pero fue como algo que marcó mucho porque, o sea, el decir ahorita, no, pues que provenimos del mono, incluso todavía causa revuelo. Miedo. Exacto, o sea, es como muchas personas muchas veces pues siguen con esas ideas de por parte del clero, de la iglesia, que pues exactamente de la religión, que dice que no, que pues nosotros venimos Somos de Adán y a la Eva, imagen y semejanza de Dios. Sí, o sea, entonces yo creo que esto sí marcó como un, Sí, pues no sé,
no sé, como o sea, pero muy, 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 muy grande, o sea, una explosión así enorme. De hecho, De diferentes críticas. bueno, algo muy chistoso y curioso, más que nada, no sé si han visto la película de Paul, Ujú. el extraterrestre. Sí. Sí. Entonces, de hecho, ahí se abre siempre un debate que siempre se ha tenido con este señor y la iglesia, pero más que nada con la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque entran en conflicto. O sea, la película es muy interesante y todo, pero es interesante debido a que podemos ver estas dos partes de la sociedad que hoy en día está viva, o sea, que queramos o no, cada quien puede creer lo que quiere, pero hoy en parte sigue viva esta forma de pensar, esta forma de ver la vida, en donde todos tus problemas, todo lo que hagas, lo va a solucionar Dios. Pero ya vimos, o sea, tenemos pruebas de que tal vez sí exista, tal vez, no estoy diciendo que no, pero también tenemos ciencia, o sea, no está peleado, pero es interesante este tema, forma de debate, ¿no? Sí. Y más si platicas con alguien que es muy cercano a la religión. Cada quien. Bueno, y es que como también ya sabemos y tomando en cuenta todos los temas que tenemos, pues nos hemos dado cuenta que la iglesia ha marcado cada uno de ellos, ¿no? Pues desde el Renacimiento, que fue donde cada autor fue descubriendo algo nuevo, pero sin embargo, la iglesia. O sea, la iglesia estaba interrumpiendo ese conocimiento y además, como les estaba mencionando, pues fue a través de esa también curiosidad, fue de que no solamente surgió una religión, o sea, fue surgiendo varias y donde la iglesia ya no tiene tanto poder y fue a través de esa curiosidad que ahora cada uno de nosotros pues, sabemos y que podemos elegir esa religión, poder tomarla o no, o sea, fue toda esa diversidad de ideas y de conocimiento lo que nos ha traído hasta este día. Claro, Charles Darwin se enfocó más a lo científico que a lo religioso. Sí. Claro. Porque, bueno, no sé ustedes, pero al menos yo sí veo las cosas del lado de esto es lógico porque está así y así. No de que, es que por obra divina es. O sea, al menos yo sí me pregunto el porqué de las cosas. Y me imagino que los científicos también se basaron en eso. Quieren una explicación detallada de todo. Y, o sea, aparte de pues lo que mencionan de la ciencia, porque sí hubieron grandes avances científicos, también lo que mencionas, o sea, lo de la lógica. Desde el Renacimiento tiene mucho que ver esta apertura al raciocinio humano, a la razón humana, al pensar, al analizar, a lo que ya comentaban, al porqué de las cosas, el por qué suceden las cosas de esta manera. Y pues justamente esa es como la idea central que guía pues realmente pues la investigación y el descubrimiento de muchos avances que tenemos ahorita. Yo creo que es importante, ¿no? Y un gran avance porque imagínense si retrocedemos el tiempo por causas de la religión, también estábamos o se practicaba la Inquisición, en donde pues mataban a muchísimas personas por simplemente no seguir la religión que estaba marcada por las personas que tenían el poder o las que mandaban o pues las que se creían Dios y moralmente bien, que hacían bien las cosas. Bueno, hablando de esa parte, o sea, ya algo más actual, pues sí, ¿no? La iglesia durante mucho tiempo interrumpió avances tecnológicos, ¿no? Ahorita ya no tiene poder mucho la iglesia, ya no. Sin embargo, está pasando lo mismo. ¿Y ahora qué es lo que nos está impidiendo? El dinero, las ganancias. Todo es un negocio. El poder, ¿por qué? Se rumorea mucho estos grandes inventores que existen en nuestro siglo, que mueren por razones desconocidas.
o estúpidas, y hay algo que no nos permite evolucionar o como dice Charles Darwin, ¿no? Dar el siguiente paso. Hay algo que no nos deja poder expresar lo que decimos. Existe el internet, ¿no? Sin embargo, hay normas que cumplir. Sí te van a decir, puedes decir lo que quieras o que no sé qué, pero realmente sabemos que eso es falso. Sí, solo sí. Sí, solo sí, igual, pero eso es lo que voy. Un inventor que creó el primer motor de agua, ¿qué le pasó? Falleció. Murió de una forma desconocida. Empezó a vomitar sangre después de que fue a hacer un negocio con alguien para que pudiera fabricar los motores que funcionaban con agua. Y misteriosamente toma el vaso de agua, va a su estacionamiento y empieza a vomitar sangre. Otro Muere. ejemplo de ello, no recuerdo, pero igual leí o vi un video, es que me parece que ya habían encontrado, no recuerdo si la cura contra el cáncer o contra el SIDA, y que después de un tiempo, al otro día, no recuerdo muy bien, falleció esta persona. O sea, creo que todos hemos visto, no sé, personas que logran saber algo o que encuentran algo, ya sea para la cura de una enfermedad o cualquier otra situación, y que después de un tiempo, o sea, se dan a conocer y fallecen. O sea, qué raro, ¿no? O sea, como por qué, cuando no es algo malo, cuando es algo bueno, tan solo para las personas o para nosotros, no sé. Entonces creo que es algo raro y como tú lo comentas, o sea, tienes razón, ¿no? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿quién está atrás de todo esto, ¿no? Cuando antes... Era la iglesia, antes era la iglesia Exactamente. y ahora es un enemigo público que ni sabemos quién es. Exactamente, Y con mucho poder. sí. Bueno, es que el conocimiento es un arma, de hecho. O sea, exactamente. Volvemos con Isaac Newton, que, bueno, o sea, Isaac Newton, ¿cómo se llama? Denis. Diderot y Darwin, Charles. Charles Darwin. O sea, cada uno de ellos, o sea, tuvo un conocimiento, tuvo una revolución. Y también así como Albert Einstein, no sé, todos estos que tuvieron un avance y que dieron pie ahora a un arma, que ahora fue este conocimiento, se fue a una guerra y tras de ese conocimiento, esa imaginación, ahora es un arma. Ahora vamos a las guerras. Es un arma, o sea, se inventó el arma nuclear Bomba atómica. Sí, o sea, y destruyó. de hecho, algo, eso mismo, la guerra, o sea, porque ha sido nuestro enemigo por épocas. En lo que hablamos fue la iglesia. Después, ¿qué fue lo que...? Pero ahora hablaré en el método de la paleontología. Se perdió muchos registros de los fósiles en la Segunda Guerra Mundial. Claro que hubieron avances científicos, ¿no? Las drogas que crearon los nazis para que sus soldados duraran horas en el combate. El armamento, también la medicina, o sea, La hubo, comunicación. en esa parte sí hubo una evolución, ¿no? Pero también hubo un enemigo en otro factor, es en el que les hablo, en la paleontología. ¿Y por qué abordo esta parte? Es importante y es, considerado, bueno, en mi parte, muy importante que sepamos la vida que hubo antes de nosotros, para no cometer los mismos errores y que no nos pase lo mismo, porque como sabemos han habido extinciones, y no solo la de los dinosaurios, han habido más de 5 o 4 extinciones. Y es a lo que voy. En la Segunda Guerra Mundial se perdió el único esqueleto que se tenía, bueno, no esqueleto, la única forma, la única copia, el único fósil que se tenía del espinosaurio. Estaba en un porcentaje de 90%. Y gracias a esta guerra se perdió. Ya nos han encontrado fósiles de este maravilloso dinosaurio. Incluso entre los paleontólogos es un chiste. Es el dinosaurio que ha cambiado de forma o de aspecto a lo largo de la historia. Bueno, no, perdón, no quería interrumpirte, pero dices que se han extinguido varias... No, Eras. varias eras. No es tanto que se hayan extinguido, es que nos las hemos acabado. Tan solo hoy en día no cuidamos nada.
desperdiciamos agua, tiramos basura, nos estamos autodestruyendo. Entonces somos responsables de lo que nos pueda pasar. No, Y aún o sea, así sí. no nos preocupamos. Claro, pero o sea, a lo que yo me refiero son las extinciones que han habido, no en nuestra época. Sí, Antes. otras. Sí, o sea, antes del Cenozoico, incluso, bueno, durante el Cenozoico, o sea, me refiero a esas épocas. Pero como tienes razón, o sea, Actualmente. nosotros actualmente tenemos la culpa. Y sí, no es de nadie más. También tu culpa es ¿de qué? Mala distribución de recursos, solo pensar en dinero, solo pensar en redes sociales. Es algo, es un ciclo vicioso que se repite una y otra vez. Claro, Bueno. y aunque sabemos que nos estamos acabando todo, o sea, lo tenemos o sea, estamos conscientes de ello, sabemos lo que puede pasar y ya lo estamos viviendo. O sea, ¿qué hacemos? O sea, no hacemos nada, simplemente nos quedamos pensando, ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero nunca damos por tener esa iniciativa, o sea, realmente de hacer algo, ¿no? Para ya no seguir con eso. Bueno, y pues en base a todo lo que estamos platicando, todo lo que estamos hablando ahorita es gracias al conocimiento, a esa curiosidad, ¿no? Por aprender o por saber nuevas cosas, por entender nuevas cosas. Pero no sé si ustedes piensan lo mismo, pero el conocimiento ha sido un arma como de dos filos. Sí nos permitió salir y estar ahorita donde estamos en la actualidad. Nos permitió pues evolucionar como especie. Pero ¿dónde estamos? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Dónde estamos ahora? Así como lo comentan, que realmente nos hemos vuelto una sociedad que con mucha culpa, que no hace algo por cuidar lo que tiene. Además de que nos hemos vuelto una sociedad con nulo humanismo, que se enfoca únicamente en el poder. Ahora el poder, que pues realmente más, siento yo que más vale es el poder del conocimiento, el poder conocer, el que sabe más, eso realmente siento yo que es el poder, porque en la actualidad pues nos encontramos en una época pues tecnológica, de una era digital. Y el poder hacer las cosas, el conocer cómo funcionan las cosas actualmente es lo que te abre pues realmente las puertas de todo. Entonces realmente esa es la gran pregunta. ¿En dónde nos encontramos ahora como humanos desde que empezamos pues con el Renacimiento? O sea, hay que ubicarnos. Sí, o sea, esa pregunta que hiciste de dónde estamos y también la pregunta ¿hacia dónde vamos? No, neta, o sea, ¿por qué? Es lo que vuelvo a decir. El enemigo está allá afuera. No sabemos cómo lo usa ni cómo se ve. Y ya tenemos ahorita apenas conocimientos de energías renovables. Pero realmente, ¿cuántos países apoyan esas energías? Más que nada. Entonces, es a lo que voy. ¿A dónde vamos? Al parecer creo que ya es nuestra cúspide de la evolución para nosotros, o yo espero, y como sea la iglesia, un milagro, y podamos evolucionar. Bueno, y es que básicamente fue eso, ¿no? La evolución que hubo de ese entonces para acá. La curiosidad y la ambición que hay y el conocimiento fue lo que nos llevó a que hoy en día pues es un derecho de todos el saber, el mantenernos informados hasta cierto punto. Sí. Y bueno, fue eso desde el Renacimiento, la Ilustración, entre todos los autores, fue ese derecho que hoy en día está, el derecho al conocimiento. Pero además tenemos conocimiento y ya sabemos muchas cosas que antes no se sabían, y aún así creo que seguimos en la era de la oscuridad porque no despertamos y no hacemos nada por cambiar y apoyar a nuestro contexto, nuestro entorno, la naturaleza, todo. Nos lo estamos acabando. Pues, No, perdón. tú. Bueno, yo creo que lo que nos tenemos que plantear hasta este punto, respecto a todo lo que ya hemos hablado, justamente fue eso, las dos preguntas que pues hicimos. ¿Dónde estamos ahora?
y para dónde vamos. Yo creo que es un buen fin, algo que nos va a dejar pensando, algo que nos va a dejar pues reflexionando sobre el paso sobre nuestro paso como humanidad a lo largo de todos estos siglos. Y bueno, ya con eso. No, pues ya. Está bien, Se me fue. bueno, ya para finalizar, ¿no? Sí. Ya, A ver, espera, ya me acordé. Creo que a todo lo que dicen, un factor que puede estar favoreciendo a esta como apatía social es la desigualdad y desde tiempos pasados, porque hasta ahorita, y el tema de los derechos también, se supone que todos tenemos derechos, pero no todos respetan los derechos de otras personas. Entonces, uno como persona tiene que tratar de sobrevivir y adaptarse a su medio, y como no hay tampoco esa educación equitativa e igualitaria, pues cada quien busca sus medios. Ahora no es la mejor manera en la que lo hacen, pero pues sí, nos estamos acabando todo y nadie hace algo para terminar con eso. Cambiar el rumbo. bueno, en conclusión, estos temas pues son importantes más que nada porque pues sí, ¿no? O sea, a lo largo de esta época hubieron muchos científicos que aportaron en la forma que vivimos hoy en día. Igual tenían un enemigo que no los permitía avanzar, sin embargo, esta es la diferencia. Ellos pudieron vencer a ese enemigo y nosotros no podemos. Como dijo hace rato la compañera, estamos tal vez en la segunda época oscura, donde ahora nuestro enemigo tal vez, y espero equivocarme, sean los gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos son los que privan más la información. ¿Y qué hacía la iglesia? Eso, privaba la información, y si había algo muy novedoso, lo destruía. Igual vuelvo a tocar el tema, el motor de agua. ¿Qué pasó? Jamás existió. Incluso si buscan información oficial, dirá que en realidad fue una estafa, pero sabemos que no, o bueno, o sea, es algo que sentimos que no es falso. Para cerrar estos temas son importantes, más que nada por lo que vamos a hacer en un futuro, maestros. Y tal vez tengamos la oportunidad, y si tenemos éxito, podamos hacer que esas mentes del futuro nos puedan ahora sí sacar adelante de esta nueva edad oscura que tenemos. Esperamos si les haya gustado este podcast y los esperamos en la continuación. Gracias.